Si pensamos en Felipe IV, la imagen que nos viene a todos es la de Velázquez, ¿no? Ese retrato de un hombre solemne, con la mirada como perdida, presidiendo el siglo de oro. Sí, un tipo tan hierático que un visitante de la corte llegó a decir que parecía una estatua animada. Exacto, una estatua. Pues hoy vamos a coger esa estatua y a romperla en 1000 pedazos. Porque detrás de ese monarca piadoso se escondió un hombre que las crónicas describen, bueno, casi como un adicto al sexo. Casi no, directamente. Y aquí está la gran pregunta, creo yo. ¿Cómo diablos compaginaba esas dos vidas? Hoy vamos a analizar a fondo esa dualidad a través de varios estudios históricos que pintan un retrato complicadísimo del rey. Es que el escenario es de una tensión increíble. Reinó más de 44 años, en pleno siglo XVII. Por un lado, el esplendor cultural. Velázquez, Calderón. El siglo de oro, vamos. Las derrotas, la crisis. Y en medio de todo, él. Para que nos hagamos una idea, un historiador alemán dijo que era un Hércules para el placer y un impotente para el gobierno. Qué frase más dura. Durísima. Y más recientemente, el psiquiatra Francisco Alonso Fernández, que estudió la psique de los Austrias, le atribuye sin tapujos el perfil de un sexoadicto anónimo y promiscuo. Con estas etiquetas, pues ya podemos imaginar el terreno que pisamos. Sexoadicto anónimo y promiscuo. Es una definición brutal para un rey del XVII. Vale, vamos a intentar medir esto. ¿De qué escala estamos hablando? Porque las crónicas mencionan centenares, incluso miles de mujeres. A ver, la exageración siempre forma parte del juego de la época, sobre todo en los panfletos que circulaban. Pero la base es sólida, muy sólida. ¿Y qué era lo más llamativo? Su falta total de distinción social. O sea, sus encuentros iban desde damas de la corte hasta criadas de palacio, actrices y, por supuesto, lo que en la época llamaban tusonas y cantoneras. Prostitutas, vaya. Exacto, prostitutas de los burdeles de Madrid. Para él no había barreras. Sus correrías, como decían, podían empezar en los pasillos del Alcázar y terminar en cualquier mancebilla de la ciudad. O sea, una compulsión en toda regla. Totalmente. Y si el número de amantes es difícil de comprobar, hay un dato que nos da una medida más tangible. Los hijos bastardos. Ah, claro. Aquí tampoco hay acuerdo, que ya es revelador. Las cifras más prudentes hablan de unos 8 hijos reconocidos de alguna forma. Pero un embajador veneciano de la época, que estaba muy bien informado, subió la cuenta a 23. ¿23? Y las fuentes más sensacionalistas, digamos, y llegan a 32 o incluso más de 40. Más de 40 hijos. Es una locura. Esto me lleva a una figura clave que siempre está ahí, el conde duque de Olivares, su valido. Las malas lenguas decían que él no solo lo permitía, sino que lo fomentaba. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Porque la promiscuidad del rey no era solo un vicio, era una herramienta política. ¿Una herramienta política? ¿Cómo? Pues Olivares, que era un político brillantísimo, entendió que un monarca distraído, obsesionado con el placer, era un monarca manejable. Claro, mientras el rey estaba a lo suyo. Exacto. Mientras estaba de caza o en sus escapadas nocturnas, él gobernaba el imperio con mano de hierro. Era un riesgo, sí, pero le funcionó más de 20 años. Él se encargaba de que las relaciones fueran breves y sin consecuencias políticas. ¿Y la reina, Isabel de Borbón, debía de estar desesperada? Lo odiaba a muerte. Veía a Olivares como el corruptor de su marido y el gran obstáculo de su vida. Normal. Pero es que las cifras, aunque impactan, son abstractas. Para entenderlo de verdad, supongo que hay que ir a los nombres. La historia que siempre me ha fascinado es la de la actriz María Inés Calderón, la Calderona. La historia de la Calderona es el ejemplo perfecto. El rey solía ir de incógnito a los corrales de comedias y la vio actuar en el Corral de la Cruz. Ella tenía solo 16 años y un talento arrollador. Y se quedó prendado. Absolutamente. Sin más, ordenó que la subieran a su aposento. Y a partir de ahí se convirtió en su amante preferida. Las crónicas dicen que fue la que más amó, o al menos la que más le obsesionó durante un tiempo. Y no se escondían demasiado, ¿verdad? Para nada. Era la comidilla de todo Madrid. Hay una anécdota que es genial. Durante una fiesta en la Plaza Mayor, la reina, Isabel de Borbón, desde el balcón principal ve a la Calderona en otro balcón muy destacado. Uy, mala idea. Humillada y furiosa, ordena que la desalojen de allí inmediatamente. Un gesto de poder de la reina, intentando marcar territorio. ¿Y qué pasó? Pues que el rey, al enterarse, decide redoblar la apuesta y humillar a la reina públicamente.
Para compensar a su amante, le asignó un balcón fijo a perpetuidad en esa misma plaza. ¿En serio? Sí, en la esquina con la calle de Boteros. La gente de Madrid, con su ironía, empezó a llamarlo el balcón de Marisápalos, por una canción que la actriz había hecho famosa. ¡Qué fuerte! Un desafío en toda regla. Y de esa relación nació el bastardo más famoso, Juan José de Austria. El único que tuvo una carrera política real, sí. Aunque al nacer, claro, hubo que guardar las formas. En el registro lo inscribieron como hijo de la tierra. Que era la fórmula para padre desconocido, ¿no? Exacto. Eso sí, el padrino de bautismo era casualmente una ayuda de cámara del rey. Se guardaban las apariencias, pero todo Madrid sabía la verdad. ¿Pero qué pasaba con estas mujeres cuando el rey se cansaba? Has dicho que las relaciones eran breves. ¿Qué fue de la Calderona? Y aquí es donde la historia da un giro muy oscuro. El destino de la mayoría de las amantes era el convento. Era una forma de apartarlas, silenciarlas y, en teoría, redimir sus pecados. Vaya jubilación. Y la Calderona no fue una excepción. Acabó sus días como abadesa del monasterio de Valfermoso, en Guadalajara. De actriz a abadesa. Increíble. Pero la obsesión del rey no se detenía ni ante los muros de un convento, por lo que sé. Está la historia del convento de San Plácido. Esa historia parece sacada de una novela gótica, de verdad. Al rey le llegaron rumores de que en ese convento había una monja de una belleza legendaria, Sor Margarita de la Cruz, y la curiosidad se convirtió en obsesión. ¿Y consiguió entrar? Claro. Consiguió acceso por una entrada secreta que, se dice, le facilitó el propio Olivares. Un momento. Entrar en un convento de clausura ya era un escándalo mayúsculo. ¿Nadie podía pararle los pies? El poder real era casi absoluto. Tras varias visitas clandestinas, una noche, el rey decidió que quería, consumar la relación y se dirigió a la celda de la monja dispuesto a todo. Pero Sor Margarita había avisado a la abadesa. Y le prepararon una trampa. Una escena teatral. Cuando el rey forzó la puerta, se encontró un catafalco rodeado de cirios, y sobre el catafalco yacía el cuerpo de Sor Margarita, amortajada, pálida, como si estuviera muerta. Espera. ¿Me estás diciendo que la respuesta de las monjas al acoso del rey fue montarle una performance de terror gótico en una celda? Es absolutamente genial. Me imagino la cara del rey. Debió de ser un poema. Salió de allí horrorizado, huyendo. Pero la historia no acaba ahí. ¿No? Al poco tiempo descubrió el engaño. Y su reacción fue de vergüenza, sino de furia. Lejos de rendirse, retomó el acoso con más fuerza. ¡Qué barbaridad! El escándalo fue tan grande que llegó a la Inquisición, que decidió intervenir. Por fin, alguien que le planta cara. Bueno, Olivares se presentó ante el inquisidor general con 2 decretos del rey. El primero le ofrecía 12.000 ducados de renta si se retiraba en silencio. ¿Y el segundo? Una orden de destierro. Exacto. El inquisidor no tardó ni un minuto en elegir el dinero. El poder era intocable. El poder absoluto corrompe absolutamente. Se ganó una fama terrible, de hecho. Hay una anécdota que lo resume todo, la de la dama de palacio que le despachó con una frase. Es perfecta. Se cuenta que, encaprichado de una dama de la corte, una noche fue a llamar a su puerta, y la mujer, que se olía a lo que venía, ni siquiera abrió. Solo le dijo desde dentro: «Vaya con Dios, no quiero ser monja». Sabía perfectamente cuál era el destino. Y esto nos lleva al núcleo de su personalidad. Porque a pesar de todo esto, Felipe IV era un católico devoto, casi supersticioso. ¿Cómo gestionaba esta contradicción? Vivía genuinamente atormentado. Esa es su gran tragedia. Era un hombre torturado por la culpa. Conforme su reinado avanzaba y las desgracias se acumulaban, la sublevación de Cataluña, la independencia de Portugal, la muerte de su heredero, Baltázar Carlos. Lo peor para un rey. Claro, él empezó a interpretarlo todo como un castigo divino. Estaba convencido de que Dios estaba castigando a España por sus pecados personales. Y en esa angustia buscó a una confidente muy especial, Sor María de Jesús de Ágreda, una monja de un pueblo de Soria con fama de mística, sí. Fue una de las relaciones epistolares más fascinantes de la historia. Más de 600 cartas en 22 años. Ella era su directora espiritual, su ancla. No tomaba ninguna decisión importante sin consultarla. ¿Y qué le contaba en esas cartas?
Es un lamento constante. Una de sus confesiones es desoladora. Soy tan frágil que nunca saldré de los embarazos del pecado. Le rogaba que rezara por él para vencer al demonio que le poseía. Se sentía prisionero de sus impulsos. ¿Y ella qué le decía? ¿Intentaba guiarle? Fue probablemente la única persona que se atrevió a hablarle con total franqueza. Le aconsejaba gobernar por sí mismo, deshacerse de olivares, moralizar las costumbres, pero había un tema en el que sus consejos se estrellaban contra un muro una y otra vez. La tentación de la carne, supongo. Exacto. La desesperación de la monja es palpable. En medio de la crisis más grave del reino, se entera de que el rey ha instalado como amante en el mismísimo Alcázar a una cómica llamada Eufrasia. La contradicción era absoluta. Un día escribía a la monja pidiendo perdón y al siguiente organizaba una escapada. Una batalla interna que nunca ganó. Y que se refleja de forma trágicamente irónica en su legado familiar. Porque este hombre, que tuvo quizá más de 40 hijos, tuvo serios problemas para asegurar la sucesión. Es la ironía más cruel de su historia. Tuvo 2 matrimonios. Con la primera, Isabel de Borbón, 7 hijos, pero solo una, María Teresa, llegó a la edad adulta. Tras la muerte de la reina y de su heredero, la necesidad dinástica le obligó a casarse de nuevo. Y aquí la endogamia de los Habsburgo llegó a un extremo. Demencial. Se casó con su propia sobrina de 14 años, Mariana de Austria, que además había estado prometida a su hijo fallecido. Con ella tuvo 5 hijos más, pero el resultado fue... desastroso. Al final de 44 años de reinado, el rey más prolífico de la historia de España solo pudo dejar como heredero al enfermizo Carlos II, un niño tan débil, física y mentalmente, que era el resultado directo de generaciones de matrimonios consanguíneos. El rey que más se esforzó en procrear casi extingue su dinastía. Es como si ese caos de su vida privada se hubiera filtrado a la propia genética de la dinastía. Y parece que el patrón de escándalos no terminó con él, sino que se extendió a la siguiente generación. Absolutamente. Su hija María Teresa, reina de Francia, tuvo una vida muy desdichada en Versalles. En un intento de animarla, le regalaron un esclavo pigmeo negro al que llamaron Nabo. Madre mía. Las crónicas de la corte francesa cuentan que la reina desarrolló una relación muy intensa con él. Poco después quedó embarazada y al dar a luz nació una niña de rasgos negruzcos. El escándalo fue mayúsculo. La niña murió al poco tiempo, pero el rumor sobre su verdadera paternidad quedó para siempre en los anales de Versalles. ¡Qué historia tan tremenda! Al final, es imposible no ver a un hombre partido en 2. Por un lado, el rey del siglo de oro, el mecenas de Velázquez, el que sentó las bases del Prado. Y por otro, un monarca abrumado por la decadencia y un hombre torturado por una adicción que chocaba con su fe. Totalmente. Su muerte en 1665, dejando un imperio en declive y un heredero tan frágil, parece el final perfecto para ese drama personal y político. Y si lo pensamos, la historia siempre nos presenta a los reyes como figuras políticas, como estrategas. Pero al explorar esta faceta íntima, tan conflictiva y tan humana de Felipe IV, nos obliga a preguntarnos algo. ¿Cambia nuestra percepción de él? ¿Nos ayuda a entender mejor no solo al hombre, sino las contradicciones de toda una época? Quizás la imagen de un imperio que se desmorona cobra mucho más sentido cuando descubrimos que su rey libraba cada día su propia batalla interna. Una batalla entre el placer y la penitencia, que, en cierto modo, fue el reflejo del propio drama de España.